La clase, la ayudante. Esto no alcanzo a ver los ejercicios de aquí. Bueno. ¿Se ve? Sí, creo que sí. No. Sí. Ya, excelente. Ah, ya. ¿Hasta en qué parte van con el profe? Ya estamos en el capítulo 2 de... El profe ya terminó el capítulo 2, el martes. Bueno, lo terminó hoy día. Es ayer. Así que a partir con la unidad de 3 la otra semana. O sea, todavía no han visto nada de sillas, botes y esas cosas. Eso lo vimos en el capítulo 2. ¿En serio? Sí, Pucha. todo eso está en el capítulo 3 del libro y en la unidad de clase. Que va rápido. Ya será no. La próxima semana, no creo que alcancemos hoy día. No creo que alcancemos hoy día, pero la próxima semana vemos cómo dibujar una silla muy bonita. Ya, ya empezamos entonces. Esto de aquí es un anión. ¿Ya? Aquí tenemos la carga negativa en el oxígeno. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es que tenemos que dibujar las estructuras resonantes y dibujar la menos favorecida y además integrar los grupos funcionales presentes en cada caso. Aquí tenemos grupos funcionales. Sí. Es una de aquí. amina. ¿Alguien más cree que es una mina? Pero esas no son con hidrógeno. Ah, no, sí, me equivoqué. No, es un grupo nitro. Se llama grupo nitro, sí, como en el chat dicen por ahí. Ya lo voy a dibujar como se escribe así normalmente, pero por ahora lo vamos a dejar así. ¿Ya? Aquí, este de acá. ¿Qué creen que era? Porque ya no es, claramente. Pero algo le pasó acá, que antes era un grupo funcional y ahora no se nota qué es. ¿Alcohol? Era un alcohol, exacto. Alguien se llevó su hidrógeno y lo dejó con una carga negativa. En estricto rigor lo que pasó, para que cachen más o menos, es que aquí era un alcohol. Y alguien llegó que tuvo que haber sido una base. Llegó una base, no, pero sí, eso no lo he repasado, pero yo creo que una base, y lo que hace es que se lleva este hidrógeno, y estos electrones de acá se van al oxígeno. Y de esa forma queda el ion. ¿Ya? Entonces, ahora yo creo que ya vieron más o menos cómo son la estructura, cómo hacer la resonancia y todo, pero ahora para los que no hayan estudiado, que tampoco está mal porque estamos recién comenzando, así que yo tampoco he estudiado nada, es que cuando hay una carga negativa, las flechas siempre van a ser dos. ¿Y a qué me refiero con dos? Es que una flecha, en este caso, se va a unir acá al doble enlace y inmediatamente esta flecha, electrón speed acá se deben ir a esa punta. Inmediatamente pasan las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque apenas yo hago el movimiento acá, el de aquí está rompiendo, ese carbono aquí está rompiendo octetos, cosa que no podría pasar. Entonces lo que sucede es que estos electrones forman el doble enlace e inmediatamente estos electrones speed acá van acá, en este vértice, y quedan ahí. ¿Ya? O sea, todavía no lo voy a dibujar así, pero para que sepa. Lo que uno hace es, al dibujar el movimiento de las flechas, uno tiene que dibujar la siguiente estructura. Y lo hace con este símbolo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, dibujo la estructura. Lo mejor es estar con colores, porque
así se diferencia harto. Si se ven el de aquí, ahora está neutro, sin carga, y siempre tiene que estar la carga negativa en alguna parte, que en verdad este ya no debería estar acá, sino que está aquí. ¿Ya? Y acá, claro, hay un grupo nitro. ¿Alguna duda hasta ahora? No hay nadie que se quiera unir. Vaya. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Se ve fácil? ¿Lo repito? Ya. Ok. Ya, por ahora, quédense con que en las cargas negativas siempre van a tener 2 flechas y en las cargas positivas una flecha. Y créanme que les va a servir porque me sirve mucho y así lo entiendo yo. Con 2 flechas me refiero a 2 movimientos. 2 movimientos, un movimiento. En cargas negativas, un movimiento. Entonces, lo que está pasando es que los electrones que están acá, que son este par que consiguió a partir de la reacción anterior, van a pasar a formar un doble enlace. Y ese doble enlace, al formarlo, estoy rompiendo el octeto de ese carbono. Cosa que en verdad no estoy rompiendo el octeto, porque apenas esos electrones de aquí pasan acá, estos de aquí se van al vértice, estos electrones, que sería lo que está pasando acá. ¿Ya? Y así tengo que hacerlo sucesivamente hasta que ya no pueda más. ¿Ya? Entonces, el siguiente sería que exactamente lo mismo. Carga negativa, 2 movimientos. Primer movimiento, llego acá, rompo octeto, no debería pasar, así que este de aquí se va a ese vértice. ¿Ya? Entonces, le voy a buscar acá un poco más chico. Ese sigue ahí. Ahora hay uno acá. Aquí estaba el grupo nitro, que lo voy a dibujar al tiro. Ya. Hay un mensaje en el chat. Ah, creo que era el de antes. Ah, no se cierra la estructura resonante con corchetes y la carga afuera. Sí, pero todavía me faltan hartas estructuras. ¿Ya? Y la idea es que tú las encierres todas, no por partes. Entonces yo las dibujo todas y luego hago los corchetes, que en este caso van a quedar bastante grandes los corchetes, pero se dibujan al final. ¿Ya? ¿Por qué te quedó con un signo positivo en la otra? ¿Acá? Sí, ¿Por qué? ahí. Porque el grupo nitro se dibuja así, siempre. Ese es el grupo nitro. ¿Ya? Por defecto se dibuja así. ¿Ya? Esto tiene una resonancia natural, que es lo que vimos la vez pasada. Que en verdad, esto de aquí está haciendo resonancia todo el rato. Lo que quiero decir es que estos de aquí se van para allá y estos se van para allá todo el rato. Esto es una resonancia natural. ¿Ya? Pero en este caso no la voy a escribir con resonancia natural, sino que la escribo así. ¿Y por qué? ¿Escucharon sobre los aceptores y dadores de electrones? ¿Con su querido profesor? Sí. Ya. ¿Y alguien sabe si el nitro es un dador o un aceptor de electrones? Ya, no me acuerdo si en el PPT, yo cuando di orgánica me acuerdo que había una PPT que decía como todos los dadores y todos los aceptores así como grupo funcional. Esa es la mejor opción porque así cachan al tiro más o menos cómo va la cosa. En este caso, el grupo nitro es uno de los mejores aceptores. Sí, y creo que es el mejor aceptor de todos, si no mal recuerdo. ¿Por qué? Si se fijan, un aceptor se refiere a que está aceptando la carga, que acepta los electrones. En este caso, si se ven que acá hay una carga negativa y acá hay una positiva, es porque algo va a pasar respecto a eso. Y eso nos lleva a una estructura resonante más que aparte del benceno. ¿Ya? Pero aquí quiero que se den cuenta algo. Y en el certamen también lo pueden hacer. En esta parte de aquí, tengo dos opciones. Dos opciones. ¿Y por qué dos opciones? Una es la que yo acabo de mencionar, que es la del grupo nitro, que es estos electrones de aquí. Ahí. A ese enlace con el nitrógeno, formando un doble enlace, y al mismo tiempo, estos de acá
se van al oxígeno. ¿Ya? Y por otro lado, también lo que se puede hacer es, en verdad me estoy ahorrando un paso, es que con otro color, cosa que no sé si ven otro color, pero por lo menos creo que diferenciar del azul, es que seguir el camino que he estado haciendo. Es que estos electrones formen el doble enlace acá, y estos se vayan al vértice de ahí. ¿Ya? Son dos cosas distintas, y con dos cosas distintas me refiero a que las dos estructuras que voy a dibujar, o sea, tengo que dibujar las dos estructuras, no me puedo saltar. ¿Ya? Entonces voy a partir dibujando la de esta flecha, que es la más fácil. El N2 no le hice nada, así que lo voy a escribir tal cual. Aquí hay un doble enlace. Este está así. ¿Y dónde está el otro doble enlace? Acá. Y aquí están los electrones. ¿Ya? Y en el otro caso, hay dudas. No alcanzo a ver los signos. ¿No alcanzo a ver los signos allá? Yo creo que eso es tan pequeño. Sí, en la tercera estructura. Ya. Negativo, positivo, negativo. ¿Ya? Entonces, acá, el oxígeno acá, tengo S, doble enlace C, sí. Acá, ese tiene carga negativa, y ese también tiene carga negativa. ¿Ya? Tengo hasta el momento 5 estructuras. 5, ¿cierto? No me falta ninguna, al parecer. Y la idea es que siempre lleguen a cerrar todo, ¿ya? La idea del benceno es que siempre puede estar conjugándose, que es girar los electrones y quedar de la otra forma. Y con la otra forma me refiero a que si esta está así, ahora van a entender, la otra, dando la vuelta, debería quedar así, ¿Cuándo? ¿ya? ¿Sí? ¿No te falta una carga positiva en el nitrógeno? ¿O no? Bueno, Ah, ya. las cargas positivas y negativas igual son fáciles de recordar. O sea, con el hecho de que el nitrógeno, si tiene 4 enlaces, carga positiva. Si el oxígeno tiene 3 enlaces, carga positiva. ¿Ya? En el caso del carbono, ahí tienen que ver, es distinto por el hecho de, por ejemplo, bueno, este carbono de acá tiene carga negativa, porque tiene esos electrones de acá. Y eso se llama carbonión, creo. Ya, pero eso lo van a ver más adelante igual. Pero falta cerrar todo el circuito, que lo vamos a hacer con el azul mejor. Es que estos se van acá y estos vuelven. Menos mal le hice acá en día porque no me iba a quedar espacio. Así que, sí. No, eso ya no va. Voy a borrar. La costumbre de borrar con la mano. Vamos a hacerle en 2. Iría acá, acá y acá. Entonces, ahora, recién como terminé todo ya, dibujo los corchetes, que en este caso van a quedar bastante feos, pero da lo mismo, con que estén, está bien. ¿Ya? Con que se note que hay corchetes, todo bien. Y la idea es que siempre intenten diferenciar con colores. Ya llega un momento en que, por ejemplo, aquí tuve que dibujar 6 estructuras, pero existe una posibilidad también de escribir todos estos pasos en solo uno, ¿ya? Que al final, si bien puede ser un poco más enredado, si lo hacen con puros colores distintos, también se va a entender, pero una forma que van a ir viendo más adelante, sobre todo para estructuras grandes, donde ir dibujando la cuestión a cada rato es un poco complicado, ¿ya? Pero hasta ahora, ¿hay alguna duda?
¿Sí? ¿Cuál? Ujú. ¿Qué estructura? En donde tienes el nitro con 2 oxígenos con carga negativa. Esta. ¿Ya? ¿Qué tiene? Esa se devuelve a la última. O sea, al estar acá, lo que puede hacer es devolverse a esta, ¿cachai? Esta, la única opción que tiene es volver a esta y de esta nace esa. ¿Cachai? De aquí yo no puedo hacer nada más, aparte de devolverme. Ya bueno. ¿Habían visto ejercicios así? ¿Ya habían visto algo? ¿O no? ¿Con el profe vieron algo parecido? Esto es como lo más clásico. En el caso que no, seguimos. Es el sonido de la otra cuestión. Qué difícil borrar, yo creo que la pizarra no es tan grande como las de la U. Ya no importa. Vamos con el siguiente. Con el 2, para que vean qué pasa ahora. La idea es cuando ya comienzo a hacer los demás, los voy a empezar a simplificar un poco para no estar todo el rato dibujando las mismas cosas. Pero lo bueno de dibujar todas las cosas es que se entiende harto. Todavía no sabemos cómo va a ser la prueba, el formato de la prueba. La verdad es que no sé, y eso también me da un poco de miedo, porque por si no sabían, las pruebas las hacen en el caso central. Y son las mismas pruebas para todos los que están dando química orgánica y todos los que están dando química orgánica. Hay, no solamente son los ingenieros civil químicos y civiles químicos, sino que también están los licenciados y todas esas cosas. Entonces de repente hay materia que no pasa el profe y aparece en la prueba y es un poco complicado. Por eso es recomendable ir leyendo el WAVE. ¿Ya? Y tampoco sé si va a ser como en mate, que les van a hacer como todos simultáneos y todas esas cosas. Pero hay que ver, yo creo que todavía no saben, el profe está esperando que le digan desde el caso central a ver cómo lo va a hacer. Igual da lata porque normalmente en las pruebas como con el profe contestamos harto las dudas porque de repente aparecen muchas. Y no sé, creo que no se van a poder hacer tal computación alta, así que les recomiendo ejercitar harto. Si ejercitando nomás, queda todo listo. Ya, vamos con el siguiente. Entonces, al igual que el caso anterior, lo que estaba pasando... creo que era carga negativa igual. Sí, ya. Lo que no vi en el caso anterior, ¿cuál era la menos estable? ¿Ya? ¿Cuál es la menos estable en ese caso? La menos estable en ese caso, en el caso anterior, podría ser cualquiera de las estructuras resonantes que tenía carboaniones, ¿ya? Y con carboaniones me refiero a cuando quedaban los puntitos así. Cuando quedaba así. Cuando quedaba así, en ese caso, en el de la pregunta 1A, van a ser las menos estables. Porque la carga negativa va a estar en el carbono, ¿ya? Así que tampoco se puede decir, porque habían 4 estructuras, creo que era, o 3, que era donde estaban la carga I. Así que se tienen que fijar. Pero en este caso, este ejercicio está hecho para que sepan cuál es la menos estable. ¿Ya? Entonces, partimos. Este va acá, para acá. Es un movimiento súper repetitivo. Extraño después de tener tanto... ¿Y qué grupo funcional es ese? ¿Este? ¿Cuál es? Fácil. Por si alguien sabe. O sea, tenía un alcohol y hay como un ¿Seguro? éter, ¿no? ¿Ah? Alcohol y éter. ¿Alguien más? Es un grupo funcional. Un éter. Sí, un éter. Sí, sí, es un O con un CH3. Es así.
Ese es el dibujo así expandido, que no lo voy a hacer todavía porque lo voy a hacer cuando toque. Ya. Seguimos. Ahora me quedó la carga negativa acá, otro sigue tal cual. Lo importante es que quiero llegar al complicado. Entonces este para acá, este para allá. Si voy muy rápido me avisan nomás, cualquier cosa, porque la idea es que pueda pasar harta materia porque esto fue muy rápido. Este acá, este acá. Ya. Ah, alguien se quiere unir. Francisco Chaleco López. Ya. Oh, la gente. Ya, entonces. ¿Alguien sabe si este grupo K, el éter, es dador o aceptor? ¿Qué creen? ¿Cómo? ¿Dador? Es un dador. ¿Ya? Y al ser dador está dando carga negativa, electrones. Entonces, ¿qué pasa cuando hay negativo y negativo en todas partes del mundo? Y del universo también. Se repelen. Negativo con negativo es positivo. O sea, sí, bueno, tal vez sí. Pero negativo con negativo se repelen, ¿ya? ¿Qué dice? Tienes esa hoja. Está en el Wade igual. Está en el Wade, yo lo he visto. ¿Acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo sabéis si da o recibe electrones porque tiene pares libres? ¿Cómo? ¿Cómo sabes si la estructura da o recibe electrones solamente por la estructura libre? ¿Queda por el par libre? Idealmente sí. Es que hay dos ¿Hay formas. excepciones? No, o sea, hay dos formas. Es aprenderte las tablas, que es aprenderte todos los sectores y todos los dadores, que tampoco es tan difícil, si al final son las mismas cosas. O fijarte en los pares de electrones. Fijarte si, por ejemplo, en este caso, supongamos, yo quisiera dar estos electrones al doble enlace, uno de Ya. estos tendría que ir para allá, obligadamente, pero aún así voy a estar rompiendo octetos. Cualquier movimiento Sí. que yo logre hacer tirando este par de electrones hacia el éter, voy a romper octeto, entonces no se puede. Ya esa es como Ok. la fundamentación como más químico-orgánica. Pero por otro lado Ya. es como, esto tiene carga negativa, este es un dador de carga negativa, por lo que en estricto rigor, este es la estructura menos estable. ¿Ya? Ya, ok. Porque aquí yo no puedo pasar para allá. Así que lo que me queda es seguir hacia el otro lado, seguir acá. ¿Sí? Me escuchan como medio cortado. A ver. Lo voy a silenciar, cabros, porque hay algo que me... Y ahora sí. Cualquier cosa activa su micrófono. No. La última parte. La carga negativa que había quedado acá se repele con la carga negativa que está entregando el éter. ¿Ya? Recuerden que el éter, como había mencionado antes, es un dador de electrones. ¿Ya? Y el éter, al ser un dador de electrones con la carga negativa, se repelen y lo que genera es que esta molécula de aquí, esta estructura es la menos estable de la resonancia. ¿Ya? Como bien decía la pregunta, que preguntaba por cuál es la menos estable. Entonces, ¿La tercera es la menos estable? esta, la menos estable.
¿Es la menos estable porque se repelen con el éter? Sí, sí, hay distintas formas de, ¿cómo se llama?, de justificar. Pero sí, o sea, piensa que los electrones de aquí no pueden entrar para acá, hacia esta rama de acá, hacia el éter, porque estaría rompiendo octetos. Cosa que yo apenas doy los electrones hacia acá, si logro formar un doble enlace, aquí ya no tengo otra posibilidad, que en jaque mate, que no puedo moverme más. Entonces rompí el octeto y no se puede. Ustedes saben que el octeto no se puede romper en algunos casos. Así que en ese caso no se puede. ¿Ya? Así que, por lo tanto, seguí con las flechas que había hecho para completar el circuito. Y me pasó puro chascarro. Lo siento. A ver qué pasa después con el internet. Ya, había quedado acá. Y luego el último movimiento, que es para volver toda la normalidad. Ya, ¿qué me falta? En paréntesis. Los corchetes, ¿cierto? Y siempre digo los paréntesis porque siempre tiene punto. Incluso era chistoso porque el año pasado dije que si no saben hacer nada, o sea, nunca olviden colocar los paréntesis porque los paréntesis tienen puntos. Entonces había gente que no sabía qué hacer en todo esto, entonces solamente colocaba dos corchetes. No les voy a decir si les daba punto o no, pero para que sepan que siempre tienen que ir los corchetes. ¿Ya? ¿Alguna duda? Waldo, Sí. ¿por qué no podían entrar, por decirlo así, esos electrones al grupo al éter? ¿Por qué? Vamos a hacerlo en versión más grande para que se vea bien. Estoy exagerando un poco, pero es para que se vea. Estos electrones que están acá... No, alguien no quiere entrar en una de esas... No, ya estamos bien. Estos electrones que están acá, si yo los muevo para acá, como yo dije, siempre son dos movimientos. Entonces tengo que hacer otro movimiento sí o sí en las cargas negativas. Y el movimiento que yo debería hacer sería mover este para acá, intuitivamente. Pero ¿qué pasa? Si contamos después los enlaces, tendría 1, 2, 3, 4 y un par de electrones que me quedó. ¿Ya? Ese par de electrones estaría con un oxígeno con 5 electrones. O sea, 10 electrones. En estricto rigor, los enlaces, los 4 enlaces que están acá y un par de electrones. Que eso no podría pasar. Ah, ya. Vale, gracias. No borro todavía. Bueno. Estaba esperando la otra. Oh, me va a volar. Bueno, lo bueno es que no se nos debería cortar. Y si se nos corta, cosa que no creo que debería pasar, a no ser que me gaste todo el internet del celular, ahí veo cómo lo arreglo. Por último, les subo los ejercicios que me faltaron en un video. Pero no se preocupen, esto tiene solución. ¿Ya? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Voy con el siguiente? Waldo, una consulta. ¿Sí? La ayudantía, ¿se supone que la vaya a desarrollar completa o vaya a desarrollar algunos ejercicios nomás? No, voy a desarrollar algunos ejercicios nuevos. ¿Y los desarrollos de todo lo demás no se sube? ¿O no tenéis la pauta o algo así? O sea, creo que sí. No los tengo de todos, porque después son un poco repetitivos, pero sí No, tengo sí, sí. lo de la mayoría. Sí, Ya. sí, no se preocupen por eso. Vamos a ver qué está. Ya, sigo entonces. Ya, llegaste recién. Igual voy a subir la identidad, por eso, igual ahora voy a hacer otro ejercicio muy parecido que te va a servir para entender más o menos, ¿ya? Y todos los ejercicios son muy repetitivos en este caso. Ya, así que voy a estar explicando todo el rato y cualquier cosa avisáis por el chat. Ya voy a borrar.
Si se escucha medio cortado o algo así, avísenme no. Se escucha súper bien ahora, de hecho. Ya, bueno, excelente. Ya, vamos con el C. Ya, de nuevo aparece el OSH3 que había aparecido antes, pero está escrito como para el otro lado. Lo que no quita que sea un éter. Ya sigue siendo un éter. Así que lo puedo escribir como OSH3. Ya, como mencioné anteriormente, cuando hay carga negativa son dos movimientos. Ya, cuando hay carga positiva es un movimiento. ¿Ya? ¿Y cuál es el movimiento? En este caso, tengo que hacer que, ver dónde puedo moverlo. A ver, permíteme. Tengo que ver hacia dónde puedo mover electrones. Yo de este lado no tengo ninguna forma de mover electrones porque esta parte ya es una estructura, así que me quedo con la parte de acá. La parte de acá, lo que tendría que hacer es que estos electrones pi que están acá, pasan directamente al nitrógeno. ¿Ya? Al pasar directamente al nitrógeno, quedaría algo. Oh. Ahora el nitrógeno quedaría neutro y la carga positiva, recuerden que ahora tenemos carga positiva, queda en este. ¿Ya? Espero que no se enrollen con eso, raya que aburre. Queda en ese. Entonces, tengo que continuar. Lo mismo, un movimiento para acá. Y la carga positiva, ¿dónde me va a quedar ahora? Ahí. Sigo entonces. Si les aparece cualquier mensaje sobre que se va a acabar la reunión, avísenme. Ya. Como vi en el caso anterior, en el ejercicio justo anterior que hice, el éter que estaba acá funcionaba como un dador de electrones, ¿ya? Y como dije, dador de electrones, en este caso, sí nos sirve, porque ahora tengo una carga positiva, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer es generar la estructura resonante que queda, que sería eh, estos electrones de acá se mueven para allá, y me quedaría algo así. Este está acá. Y la carga positiva ahora la tengo aquí. ¿Ya? Si se fijan, aquí yo ya no puedo volver al original. ¿Por qué? Porque esto no es un compuesto aromático. ¿Ya? ¿Y por qué no es un compuesto aromático? Lo vamos a ver muy pronto. ¿Ya? En unos minutos. Pero, ¿qué es lo que me falta? Sí, para el que estaba pensando y no lo dijo, los corchetes. El corchete. ¿Ya? Y ahí termina el ejercicio. ¿Qué pasa en las pruebas? Generalmente las pruebas son de 4 ejercicios. No sé cómo sean ahora, pero les digo cómo decirlo todos los años. Son de 4 ejercicios donde uno pone una molécula muy grande, que es, por ejemplo, la iontía, que por si acaso era la iontía 1.5. Supongan el E, ¿ya? El ejercicio E es como algo parecido a los ejercicios que salen en las pruebas, ya como me refiero a lo largo, como a las cosas que hay, ¿ya? ¿Alguna duda?
¿Hago otro de estos o paso a aromáticos? Hagamos el E. Ya. Aromático. Ya, no, Pa'l chancho. No, es que en el- show. o sea, no es que Pa'l sea chancho. difícil, sino que están listos para escribir rápido, ¿no? Aromático, si no, hay que Pero- escribir como 10 veces. No, antes de, o sea, yo les puedo subir el E, no es tan difícil, pero sí le voy a hacer el G, ¿ya? Porque pasa algo que no le he dicho y quiero que sepan, porque es algo que generalmente aparece y es una trampita. Voy a hacer el G. Incluso creo que así también había hecho el orden. Waldo, en el C, no sé si lo dijiste, pero ¿cuál era la más inestable? En ese caso, la más inestable, ¿quién sería? Yo creo que tal vez la más inestable sea la que tiene el oxígeno con carga positiva, ¿ya? Porque si bien el nitrógeno y el carbono son estructuras menos electronegativas, por lo tanto las cargas positivas las recepcionan mejor. En el caso del oxígeno no, pero eso sería mi justificación. Recuerden siempre justificar las cosas. En la resonancia siempre se parte por el lado de la carga. Igual se puede analizar por criterio de cargas formales. Nunca lo he visto así. Si queréis intentarlo, te lo dejo. Sería un buen método, pero nunca lo he hecho así. Parto por donde está la carga y voy por donde aparecen los electrones pi. Ya, o sea, los enlaces pi, perdón. Ya, entonces voy a hacer el G y lo voy a hacer todo en uno, ¿ya? Así que en esta parte les pido que estén atentos, ¿ya? Perdón si no es muy, digámoslo, geométrico, mi dibujo. Y recuerden que este es el grupo nitro, por si alguien no sabía, el grupo nitro se dibuja siempre así, ¿ya? Y siempre lo ponen porque aparece una estructura resonante más, que es la que ya había hecho antes. Y aparece un signo negativo acá arriba, lo que significa que hay electrones, ¿ya? Antes de seguir. ¿Creen que es aromático o antiaromático? Así los que cachan. ¿Y por qué? ¿Aromático, antiaromático o no aromático? Antes de seguir, pero para ver si... ¿Cómo vale? Aparte hicieron harto ejercicio. Sí, es aromático. Muy bien, sí. Aromático. Para la gente que no sepa, ¿por qué es aromático? Porque, primero, es un anillo. Bien. Después, todos tienen estructura sp2, ¿ya? Todos son sp2. ¿Sí? Sí, todos son sp2. Muy bien. Y, ¿cómo se llama? Si se fijan, había una regla, que es la regla de Huckel, que dice que los electrones tienen que cumplir con una ley, que vamos a ver pronto, que el 4n más 2 tiene que ser igual a algo, que lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte, así que hasta ahora eso. Ya, entonces, como dije, cargas negativas son dos movimientos, entonces los dos movimientos que voy a hacer va a ser este para acá y este para acá, ¿ya? Entonces, ¿dónde me queda la carga negativa ahora? Aquí. Voy a estar alternando los colores para que entiendan, ¿ya? Yo lo que debería hacer es hacer toda la cuestión, tirar una flecha así, hacerlo todo de nuevo, o también está permitido hacer lo que quiero hacer justamente ahora, que es con otro color, que se note que es otro color, porque si no, no se vuelve, no sé si notan que es otro color, pero me entienden. Hago el movimiento, ¿ya? Generalmente cuando así la ayudantía siempre tenía muchos colores, pero ahora no puedo comprar. Pero bueno, espero que entiendan. Y estos de acá, hacia este lado, ¿ya? Entonces ahora tengo la carga negativa acá, ¿ya? Entonces, si se fijan, y espero que estén viendo, que aquí ahora hay un doble enlace, ¿ya?
ese doble enlace que aparece ahí, o sea que no está, yo lo que debería hacer ahora es que este va hacia acá, acá hay un doble enlace y ese doble enlace hacerlo para allá, pero lo voy a dibujar porque no se va a entender, así que no se preocupe, por lo menos esta parte. Pero quiero que saquen que estos dos colores son dos estructuras distintas, dos caminos. O sea, más que dos caminos, la seguidilla de paso. Voy a hacer el siguiente, que vendría siendo... donde tenía carga, aquí tenía un doble enlace, aquí tenía un doble enlace y aquí tengo la carga negativa. ¿Ya? Entonces, ahora lo que está sucediendo es que este va para acá y este va hacia acá. Entonces queda la carga negativa ahí. Y aquí, si se fijan, hay dos caminos, que es irse hacia este de acá, que es el grupo nitro, que es un dador de electrones, que yo tengo los electrones justo acá y puedo entrar, o seguir el camino. Voy a hacer los dos. Entonces, en este caso, este iría para acá, este iría para acá, queda la carga negativa acá, o este va para acá, y ese va para allá, quedando la carga negativa ahí. Ya, y aún así, ¿por qué quería hacer este ejercicio? Creo que aquí ya hice todas las estructuras resonantes porque después las voy a empezar a repetir, parece. Al parecer, o sea que no sé, ese va para acá. Queda aquí, quedaron la carga negativa acá. Tendría que ver si puede seguir girando, pero ¿por qué lo hice? Es porque, a diferencia de los hexágonos, de los ciclos hexanos, los ciclos pentanos puede quedar la carga en cada posición. La carga negativa les va a quedar en cada posición. Y se fijan, está en este, en ese, en este, en este, y bueno, y aquí las repetí. ¿Ya? Si se fijan, la carga negativa está en cada vértice. Cosa que no pasaba en un benceno. En un benceno queda siempre en 3 vértices. Y se van a fijar si ven los ejercicios anteriores dónde quedaba la carga negativa. Siempre son en 3 vértices. No más que eso. Pero en el de 5, lo que se dice es que puede dar 2 vueltas. Da una vuelta y luego puede dar la otra, llegando a todos los otros espacios. ¿Ya? Así que siempre tienen que hacer las resonancias hasta que se la acaben. Yo no sé si aquí me faltó una, pero la pueden revisar ustedes y después ver si está bien. Yo lo tengo en una pauta igual, después se las paso yo. Ya, pero ahora voy a pasar a lo gramático. Voy a borrarlo. ¿Alguna duda? En todo caso. Me da miedo cuando no hablan ahora porque siento que tal vez se fue el internet. Ya, escucho un sonido así que va a asumir que... Ya, bien. Una de las recomendaciones para estudiar, aparte de leer el WIT, de hacer certámenes anteriores. Hay millones de certámenes anteriores. Están todos subidos y todos los pueden encontrar. ¿En el pentágono pasa por todos los vértices? Sí. Y en el benceno por 3, sí. Eso mismo. O sea, los electrones, los dos puntitos. A eso me refiero con que pasan 3 vértices. Entonces ahora pasamos a lo gramático, que lo tengo acá. El ejercicio 2. Partimos. La idea es que yo voy preguntando si es aromático, no aromático, antiaromático, y ustedes lo pueden ir escribiendo o diciendo y después vemos por qué. Da lo mismo si se equivocan. Incluso la idea es que se equivoquen porque así se explica. Si no, Igual de una pregunta media rara, no sé si rara. sí, dale nomás. Los pares de electrones cuentan como cuentan para la estructura. Por ejemplo, el amoníaco creo que era sp3 y tiene un par de electrones. Que me surgió esa duda porque O sea,
hice un ejercicio en el libro y decía que era SP2, pero tenía un par de electrones libres, como que no los contaba, entonces no caché. O sea, en estricto rigor debería ser SP3. Porque se supone que para que sea resonante, para que sea aromático, tienen que los carbonos ser SP2, ¿cierto? ¿Sí? Y algunas veces quedan con queda como un par de electrones. Y entonces no sé si contarlo para la Ya, hibridación. alguien me hizo esa pregunta antes que no me acuerdo qué fue, incluso es súper fome esto porque uno se acuerda los nombres por la vista igual. Sí, Ahora no me acuerdo quién me preguntó, pero pronto vamos a hacer ese ejercicio que creo que es el F. Revisa el F, es justo lo que tú querías. ya, ¿Ya? vale. Vamos a llegar a ese. Entonces, partimos. El de acá. ¿Creen que es? Antes voy a sacar el cosito, voy a poner el chat ahí para leer al tiro ya. El de acá es aromático, antiaromático o no aromático. ¿Lo pueden escribir o decir? Desde escuchar. Mira, antes de yo tenía una duda con respecto a eso, porque tuve un ejercicio parecido al libro que tenía el oxígeno con los dos pares libres, pero no se contaba el orbital molecular del par, que el par libre apuntaba dentro de la molécula, no sé por qué. Y quedé con la duda. No, tranqui, si vamos a hacer ejercicios de eso. O sea, que tienen que ver con la hibridación. ¿Ya? Pero por ahora, Ya. si se fijan, ya, no aromático. ¿Es no aromático? Exacto, es no aromático. ¿Por qué? Vamos viendo con las reglas de aromaticidad. La primera es que sea un anillo, ya que esté cerrado, que sea un ciclo. ¿Ya? Por si alguien está notando. La segunda es que deberían ser todos los participantes del anillo SP2. ¿Ya? Y la tercera es que cumpla con la regla de Hückel. Ya que esa es la que vamos a explicar. Entonces, partamos por las reglas. ¿Está cerrado? Sí. Todos son SP2. SP2, 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 SP2. El de aquí dejémoslo en stand-by, porque aquí sí vamos a ver qué pasa en estos casos. Pero acá, no lo dice, pero es un vértice. Y los vértices en química orgánica se refieren a que hay dos hidrógenos si es que no te lo dicen. Y esto sí es un sp3 en todas partes del mundo. ¿O no? Aquí no hay duda de que esto sea un sp3. Y al ser un sp3, indica que esto inmediatamente es no aromático. ¿Ya? Vamos a ir viendo caso por caso. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre antiaromático y no aromático? Tiene una diferencia en la estabilidad importante. No me acuerdo quién era, creo que eran los no aromáticos que no eran muy estables. Pero hay diferencia, incluso hay regla de Hückel para no aromáticos y para aromáticos. Son distintos. Pero los no aromáticos los podí obtener desde rompiendo una de las primeras reglas. Los no aromáticos. ¿Ya? ¿Y Vamos con los el anti? siguiente. Justo ahora vamos a ver algo parecido. Se me apaga esta cuestión. Ahí está. Ya, el de aquí, ¿qué creen que es? ¿Aromático, antiaromático o no aromático? Muy bien, antiaromático. ¿Y por qué? Lo vamos a ver ahora. En este caso, si vemos las reglas de nuevo, es un anillo, está cerrado, y aquí, calmación, están los electrones en sp2, ¿ya? Los carbonos de acá están en sp2, y estos electrones de aquí no están participando en enlace. Por lo tanto, en este caso, aquí estos electrones que están acá, ahí, como así, no están participando.
Mira, ahí me pareció que quedan 10 minutos. Ya, pero ahí puedo ver cuánto queda más. Ya, entonces, acá no es necesario que este cuente como un SP3. ¿Ya? En este caso no está contando como un SP3. Pero nos está rehibridando. No lo ven al revés. Ninguno de estos dos pares de electrones está entrando al anillo. Incluso estos de acá están afuera. Si lo vemos como en una cuestión 3D, que es como se ve en los videos, que no sé si lo puedo dibujar, que es como que lo ven así, y supongan que acá está el oxígeno, lo que está pasando es que todas estas cuestiones tienen como unos globitos, que van para arriba y para abajo, todos. Ya. Y ojo que el de acá tiene, o sea, piensen lo que todos tienen estos globitos, pero el oxígeno, aparte que también tiene esos globitos, que son como lo que iría rehibridando, tiene unos pares que no están contando en el anillo. En el anillo lo que está pasando es algo como así. Algo así está pasando, que eso es lo que forma el aromático, eso es lo que hace que se conjuga. Pero en este caso estos pares de electrones no están participando, pero aún así están cumpliendo con la regla de que eso está conjugado. ¿Ya? Eso significa que esté conjugado, que dé la vuelta por las cuestiones. ¿Ya? Muy 3D, no sé si se nota bien. Pero ahora uno pasa a la siguiente regla, que es ver cuántos electrones están participando. ¿Cuántos electrones están participando? Serían estos dos de acá, estos dos de acá, y estos dos de acá. Ah, perdón, sí. Aquí me estoy confundiendo. Olviden lo que dije anteriormente, justo en esta parte. ¿Por qué? Porque si se fijan, sí, tienen razón que esto al ser un SP3, no debería participar. ¿Pero por qué sí va a participar? Porque si llega a participar, yo estoy formando una molécula aromática. Y eso es lo que les quiero decir. Mientras, si yo veo que esta es una molécula en sí, primeramente a primera vista, es no aromático. Así a primera vista, porque este es SP3. Pero pasa algo que se puede rehibridar. Y esa rehibridación significa que uno de estos pares de electrones, aquí, se van a esta parte. Y así logra formar el anillo, porque si no, esta parte aquí, al ser SP3, yo no estoy conjugando. ¿Ya? Ahí sí funciona. Ahí sí estoy girando. Y por lo tanto, tengo que comprobar que es aromático, porque en el caso que no sea aromático, no me sirve lo que estoy haciendo. ¿Cuánto es la cantidad de electrones que están participando? O en el caso que sea aromático o antiaromático, porque son son más estables que un no aromático. Cuento, 1, 2. Voy a marcar en verde ahora este que lo estoy rehibridando. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrones. Ya, y ¿cuánto queda? 6 minutos. Y la regla de Huckel dice que 4n más 2 tiene que ser igual a la cantidad de electrones. En este caso, si es 8, nos quedaría como 4n igual 6 y n igual a 6 cuartos, cosa que no puede pasar. El n siempre tiene que ser un número entero, ¿ya? Que también puede ser 0, ¿ya? Pero en este caso nos da un número racional, cosa que no puede ser. Entonces voy a la otra parte. La contraparte de la regla de Huckel dice que si el 4n es igual a la cantidad de electrones, que en este caso sería 8, y me da un número entero, que en este caso es 2, se considera como una molécula antiaromática. Entonces, en este caso, esta molécula de aquí es antiaromática. ¿Ya? Con la rehibridación, contando la rehibridación. Sé que tal vez estoy un poco enredado, pero con los otros ejemplos debería ir quedando más claro. Por otra parte, como tip, generalmente en las pruebas aparece una molécula grande y les preguntan
¿por qué sucede todo? O sea, ¿por qué la molécula es más estable que antes? Y eso pasa porque ustedes se van a dar cuenta que van a hacer tantos enlaces, tantos movimientos, que algunas moléculas, o la molécula completa, en estricto rigor, la molécula completa les queda aromática. Ya eso es lo que se tienen que fijar. Que a veces aparece un benceno, otro benceno pegado, y ustedes cuentan aromática, y ahí es una justificación, porque es más estable. ¿Ya? Así que eso, voy a... ¿Sí? Los sí. electrones que participan son los que están en pares solitarios y los que están en enlace pi. Sí. Sí. Siempre y cuando yo esté completando las reglas. Si yo, por ejemplo, este caso era CP3, así que no debería ser aromático, pero, o antiaromático, pero yo al hacer la rehibridación estoy formando, en este caso, el antiaromático y me sirve. ¿Es más estable porque se vuelve resonante? Sí. Estas cosas que es cuando giran los electrones, cuando se forma una conjugación, hace que la molécula sea más estable. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de...? No hay mucho que entender por qué el oxígeno participa, sino que es pensar en que una molécula aromática es más estable que una no aromática. Entonces, si yo tengo la posibilidad de que mi molécula se transforme en aromática participando como una rehibridación de los electrones, me sirve, ¿ya? Porque así yo estoy formando una molécula más estable. ¿Sí? Por conveniencia del guión. No entiendo eso, pero es por eso. Me sirve más que yo tener una molécula más estable. La molécula va a preferir ser más estable a inestable. Tienes que pensarlo así. Y por eso, en este caso, participa. Y hay algunos casos que en el nitrógeno pasa lo mismo, que es lo que vamos a ver ahora. Y también hay otros casos que en sí estos electrones no participan. Vamos a ir viendo caso por caso, pero si se fijan, quedan 2 minutos de reunión antes que pasemos a la otra. Así que la voy a cortar y voy a encender al tiro la otra sesión, ¿ya? Así que atentos. Esta gente, ya, sí, ahora ya estamos grabando. No sé cómo después juntar todos los videos. Yo creo que voy a tener que buscar como Movie Maker o algo así, como la vieja confiable. ¿Y por qué no lo ¿Cómo? como parte Sí, súbelo en vez de editarlo. Pero ahí ¿Ya? pega. Ya, bueno, lo voy a subir todos como diferentes nomás como partes. Ya. Vamos con el anexo a este. Ahora hice una carga positiva acá. Y vamos de nuevo. Bueno, ya creo. Ahora sí, estoy seguro que estamos la misma cantidad de gente que había antes. Creo. Ya, siempre uno se puede equivocar. Hay un error. Pero siguiendo con lo mismo que habíamos dejado, la cantidad de... Si se fijan ahora, estos son, o sea, el anillo está cerrado, son SP2, este no, pero es un SP3 especial porque estos electrones de acá se van a rehibridar, y al rehibridarse se van a juntar con estos y estos de aquí. Y si se fijan de aquí, esto ya es SP2 por sí. ¿Ya? Por lo tanto, si ocupo la regla del famoso agujero, digo 4n más 2 igual a 6, despejo me da n igual 1. Por lo tanto, es aromático. ¿Ya? Muy rápido. Por otro lado, existe otra regla, que se llama la regla del polígono. ¿La han escuchado con el profe? ¿O no la han visto con el profe? Ya, muy bien. La regla del polígono se hizo polígono porque se dibuja el polígono, que en este caso va así, y en todos los vértices se colocan estas cosas así, como el tom que hicimos en la ayudantía 1. Y justo en la mitad se traza una línea. ¿Ya? Sí. Ya. Y aquí yo llego y digo, ya, ¿cuántos electrones tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
yo empiezo a rellenar de abajo hacia arriba, y de la misma manera que se hacía en los tomos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si se fijan, de aquí para abajo son los, si yo lleno de aquí para abajo, todos es aromático. Si no, es antiaromático. ¿Ya? En este caso, como yo completé toda esta parte que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, esta parte es la aromática. Si yo completo de la mitad para abajo, todos, es aromático. Y es una forma de justificar, aparte de la regla de Hickey. Pero en sí, ¿cuál es la más fácil? Esta. Po. No es necesario dibujar esta. Pero ¿qué ha pasado en los 2 semestres anteriores que he sido yo antes? Que al profe le gusta mucho esta cuestión. Entonces siempre la pone. Tal vez este semestre no lo haga, pero siempre pone algo así, justifique por la regla del polígono. ¿Ya? Pero la carga positiva es SP2 porque es positiva. No, esta carga de aquí es SP2 porque no hay nada más. O sea, deberíais tener, sí, 3 enlaces, porque se te fue ese hidrógeno acá. Supone Ya. que el SP2 son 3 enlaces, SP3 son 4, creo. Así que eso. Ya, pero esa es la regla del polígono. Y cuando es 6, cuando es siempre se coloca como en un vértice. Por ejemplo, si ustedes ven uno de 5, no se coloca así. Para la regla del polígono se coloca así. ¿Ya? Se coloca así. Y la mitad aquí es más rara porque la mitad va como acá. ¿Ya? Pero bueno, la regla del polígono sale muy pocas veces y cuando las pones es porque son cosas así. Pero así siguiendo, ¿sí? Si tú dijiste que si llenabas la parte de abajo es aromático, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y ¿Sí? qué pasa si llenáis la parte de arriba? No podéis llenarla completa. Porque si tenerla con tanta cantidad de electrones sería como imposible. No te da. Si lo pensáis para completar el anterior, en este caso tenéis 6. ¿Cómo llenáis con más electrones? O sea, podéis colocar este de acá y te vaya a llenar estos 2 y de ahí ya no podéis hacer Y más. en el anterior eran 8. ¿Qué ahí te sale y antiaromático con eso? Te debería salir antiaromático. Te debería pasar. Y que además se complementa con la regla de Hacker. Tipo, la que uno siempre debe ocupar es esta. Pero hay veces que te ponen así, dibujo la del polígono, y ahí es donde uno tiene que buscar, piensen que tienen que buscar para que les dé aromático, porque ustedes ya saben por esta regla que es aromático. Entonces, por ejemplo, si ese, no sé, uno de 3, que es un triángulo, el ser aromático, si se fijan qué números son el 4n más 2 para que te dé aromático, está el 2, el 6, el 10, ¿ya? Pero por ejemplo, el 6 me da al tiro antiaromático, por lo tanto, voy a dibujar el siguiente, para que me entiendan. El siguiente que es, creo ver el siguiente de acá, ya, bueno. Todos tienen eso, ¿cierto? Estoy viendo lo mismo. Este de acá, si se fijan, si yo veo el 4n más 2, es igual a 2, solo tengo 2. Por lo tanto me da que n igual a 0, y eso se considera como un número entero, por lo tanto es aromático. Y si yo lo tuviera que llenar para ver si es con la regla del polígono, esto es como un life hack. Si yo dejo el polígono así, y hago la línea, me van a caer estos 2 espacios. Tendría que ser así, 1, 2. Y en ese caso diría, es no aromático. Pero yo ya sé que es aromático por esto. Entonces digo, tengo que buscar una forma que el polígono me dé bien. Y para que dé bien, en el caso del triángulo, uno lo coloca así, hace la línea ahí,
y lo dejas así. 1, 2. Aromático. Es forzando el polígono, porque esta cuestión del polígono tiene muchos vacíos legales. Si yo no sé qué pasa si son 15 cuestiones, yo no sé cómo dibujar toda la cuestión encima. ¿Ya? Entonces, para que sepan, por eso se creó esta ley. Pero al profe le gusta esta cuestión, entonces, para que sepan, para que les quede más o menos claro. ¿Ya? No quita Tengo que sea una forma legal, ¿sí? Voy a entrar a estos temas de dibujar orbitales moleculares, sí, porque no sé, estaba revisando un ejercicio del libro donde había que dibujar orbitales moleculares como totalmente enlaces, luego orbitales degenerados, y era de un ciclo penteno, creo. Y era como. ¿No? Ah, ya. No. Idealmente siempre hago una ayudantía, a veces hago una ayudantía extra, no sé, siempre hago una ayudantía extra antes del certamen, ¿ya? Dependiendo cómo estén. En una de esas, no sé, pues si el miércoles cachamos que les falta una ayudantía donde nos falte hacer un certamen anterior, lo hacemos el jueves. El jueves nos juntamos en el 13-14 y hacemos como un certamen anterior, es como más ejercicios para que vean cómo son. Pero para eso antes ustedes tienen que igual hacer ejercicios. Si no, no tiene... La gracia de orgánica es que estudiar mucho el WAVE y hacer los certámenes anteriores, porque la forma de las preguntas son súper particulares y suelen repetirse más o menos. ¿Ya? Voy a hacer el último y les doy la tarea. Tarea que van a tener que hacer con tiempo. O sea, el que la quiera hacer una obligación, no. Ya. Voy a dibujar el del nitrógeno, que era así. No, es más, quiero hacer el G. Ojo, quiero hacer el G para que vean algo. H. El N acá. Y esto aquí. ¿Ya? O sea, si no quieren no les doy la tarea y no hay punto, no así. No, a mí no me complica. Ya. En el caso de acá, este de aquí, también es SP2, pero bueno, al final es lo mismo que lo otro, ustedes tienen que ver los electrones. Aquí tengo 2, aquí tengo 2, y estos de aquí yo los voy a ocupar para rehibridarse, porque si lo hago, estoy formando una molécula aromática, porque me va a cumplir con la regla de Hughes, que el 4N más 2 me va a dar 6, y así yo lo completo. Ya, por eso en este caso me va a dar aromático. En el caso del F, que es como F en el chat, pero es lo mismo, pero tiene estos electrones acá. Uno podría pensar que estos electrones hacen la diferencia. Esos electrones no hacen la diferencia. Siguen ocupando los mismos pares de electrones, sigue rehibridándose ese, y este par de electrones de acá no hace nada. Es como una papa, no sirve de nada. Se quedan ahí. Entonces, si tienen que fijar, la rehibridación siempre ocurre cuando puedo formar el compuesto aromático con aromático. ¿Ya? Pero eso. ¿Alguna duda antes de darle una tarea? Pucha, a mí me cuesta el tema de ver cuándo se rehibrida y cuándo no. Como por ejemplo, en ese mismo caso que explicaste recién, el nitrógeno de la izquierda, ¿cómo saber que ese no se rehibrida y si el de la derecha? Fíjate estos siempre van como por una separación de es como palito, no palito, palito, no palito, y ese se considera como palito, no palito, palito. ¿Cachai? Yo no puedo considerar esto porque sería como palito, palito, palito. O sea, no tienen que haber dos palitos seguidos. ¿Cachai? No tienen que haber dos, en estricto rigor, dos enlaces pi seguidos. Si no, no sirve. En este caso, este es el enlace pi y este puede ser hace como enlace pi o electrones libres que también se consideran como pi para la resonancia porque se mueven. Entonces aquí yo no puedo, pero aquí sí puedo, porque aquí yo completo el círculo con esos dos. Vale, ¿Ya? vale, gracias. Igual hice una explicación media palito, pero... Entonces, ¿qué es aromático? G es aromático, sí. Sí es aromático. Y si se fijan,
¿El siguiente qué será? ¿El H? Para terminar. ¿Qué es el H? Antiaromático. Antiaromático. ¿Sí? Nos quedamos con que es antiaromático y terminamos todo. No aromático porque la hibridación del nitrógeno. SP3. Exacto. Tiene Este es un 4 enlaces. SP3. Ah, verdad. Muy bien. Sí. Ya, entonces este es no aromático. ¿Ya? Para que sepan. Y de hecho, tengo entendido yo que el nitrógeno, cuyo par electrónico no participa en la resonancia, se considera más básico que el nitrógeno cuyo par electrónico sí participa. Sí. Porque la estabilidad de la molécula contribuye a la acidez. Exacto. Exacto. Sí, eso lo vamos a ver en la otra ayudantía, ácidos y gases. Para que no se asusten con la explicación que fue muy buena. Ya, así que... Waldo, Ujú. ¿eran aromáticos o no, no aromáticos? No aromático, porque este de acá es SP3. Y al tener un SP3, ok. que en este caso es SP3, ya no tengo pares libres como para rehibridarlo. ¿Ya? Ya, ok. Ya. Entonces, yo les voy a dar... La idea es que esto sea súper rápido. Ya, así que, por mientras tengan una hojita en blanco, lápices de colores, mientras les voy a decir, tienen que hacer el 3, el ejercicio 3, con todas sus estructuras resonantes, con todas las cosas que implica, que quede súper bonito, bien explicado, cosas que yo lo pueda ver y decir si está bueno o malo y no tenga que demorarme en revisar porque piensan que son caletas. Y que lata revisar todo. Pero ya lo dije. Tienen que hacerlo, tienen hasta las 8:40, ya para no quitarles tanto tiempo, porque quiero lo hacen, no obligación. Y me lo mandan como foto por WhatsApp, ¿no? ¿Ya? No, mejor mándelo por mail porque no sé si todos están en el grupo. Así que mándenme la fotito por mail, les voy a dejar mi mail. Pero... Espera, es que se me cortó. ¿Qué ejercicio era? El 2, o sea, el 3. Dice, dibujar estructuras resonantes e identificar grupos funcionales. Me lo manda... Acá. ¿Ya? Porfa. No voy a contestar dudas claramente porque la idea es ver si aprendieron. Ya, y voy a ver si está bien o mal. No sé si me significa mucho. Prefiero saber que lo intentaron hacer. Así que les aconsejo que lo hagan. ¿Ya? Eso. Y con eso terminamos la ayudantía. Espero que tengan un